Bien, vamos ahora, partiendo de lo que vimos en el video de la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto, como el límite cuando delta de x tiende a 0 del cociente delta de y sobre delta de x. Bueno, eso lo vamos a poner ahora en lo que sería el desarrollo por formuleo para calcular la tangente o también para calcular la derivada de la función en un punto. Y tomamos la misma función, es decir, vamos a tomar la función f de x, la misma que graficamos en el GeoGebra, 0,5 por x al cuadrado menos 4, es una parábola, y nos vamos a poner a trabajar en hallar la derivada de la función, de esta función dada, en x igual 1, o sea, en el punto A sería, que vimos en el gráfico, o en el desarrollo gráfico, por definición de derivada. ¿Qué dice la definición de derivada? Bueno, vamos a poner en limpio lo que mencionamos en forma geométrica. La definición de derivada, o sea, la derivada, se pone un apóstrofe, la derivada de la función, ¿sí? En un dado punto, por ejemplo, en x igual 1, se puede poner también incluso así, aclarar acá, esto va a ser en x1, se obtiene como el límite cuando delta de x tiende a 0 del cociente de la pendiente de la recta secante. La pendiente de la recta secante era delta y sobre delta de x. Pero ahora al aplicarle el límite se convierte en la derivada de la función en el punto. O también lo que llamamos razón instantánea. Sin el límite estaríamos trabajando con la razón media. Con el límite estamos trabajando con la razón instantánea. Razón instantánea es sinónimo derivada. Entonces, ahora a partir de ahora vamos a hablar de derivada. Entonces, aplicar el límite cuando delta x tiende a 0, entonces, y propiamente dicho, usamos esta expresión que nos va a permitir trabajar con la función. ¿Qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo lo mismo. Delta de i lo escribimos así. Delta de i es la función en el punto incrementado menos la función en el punto sin incrementar. Es decir, en x1. ¿Y esto qué vendría a ser? Y sería como la coordenada en x, pero aplicándole la función a la coordenada en x del punto B del gráfico. Esta sería la coordenada en y, o sea, la coordenada en x reemplazada en la función, ¿qué me da? La coordenada, esto sería como decir y del punto A, para mirarlo en el dibujo, para que tengamos presente las dos cuestiones. Y esto es y de B, ¿sí? A es donde yo justamente quiero calcular la pendiente. En el punto A quiero calcular la pendiente de la recta, ¿sí? Y digamos, paso entonces haciendo que delta de x tiende a 0. Entonces, ¿esto a quién se aproxima? Se aproxima directamente a la coordenada en y de A. O sea que estoy diciendo que y de B se aproxima a y de A. Y lo mismo pasa en las coordenadas en x. Las coordenadas en x tiende a 0, la coordenada en x de B se aproxima a la coordenada en x de A. ¿Sí? Todo ese movimiento que hacíamos de la secante que se funde a convertirse en recta tangente, lo estamos diciendo acá, en forma analítica. Bueno, ¿esto cómo se aplica en la función para encontrar la derivada? Bueno, entonces vamos a aplicar esta definición en esta función. Entonces, para calcular la derivada para esta función, vamos a desarrollarlo acá. Entonces, vamos a escribir límite cuando delta de x tiende a 0. Y aquí ponemos, vamos a escribir f de x más f de x1 más delta de x. En esta función reemplazo a x por x1 más delta de x. Entonces pongo 0,5 y en vez de poner x pongo x1 más delta de x al cuadrado, menos 4. Listo. Esto vendría a ser lo que escribimos acá, pero aplicado a esta función. Si la función fuese otra, lo mismo. Donde dice x, reemplazamos por x1 más delta de x. Después tengo que restar f de x1. Entonces menos, y tengo que restar f de x1. Tengo que escribir esta función, pero en vez de poner x, pongo x1. Entonces, pongo paréntesis. Vamos a restarle 0,5 por x1 al cuadrado menos 4. Todo sobre delta de x. Bueno,
Aquí tenemos para desarrollar el cuadrado en binomio. Y aquí tenemos para suprimir paréntesis. Ahora lo que viene es todo algebraico. Todo trabajo algebraico. Y vamos a ir comentando en este caso qué vamos haciendo. Aquí desarrollamos el cuadrado del binomio y multiplicamos por 0,5. O sea, si yo primero desarrollo el cuadrado del binomio. Cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Todo esto multiplicado por 0,5. Tengo que poner paréntesis. Menos 4. Menos delante del paréntesis, suprimo paréntesis, cambia los signos. 0,5 x1 al cuadrado más 4. Ahí queda. Más 4. Bueno, ahora hacemos la distributiva acá. Dividimos todo por delta de x. Ahora hacemos la distributiva ahí. Entonces nos queda el límite cuando delta de x tiende a 0 de 0,5 x1 x al cuadrado más 1 x1 delta de x más 0,5 por delta de x al cuadrado menos 4 menos 0,5 por x1 al cuadrado más 4. Todo sobre delta de x. Aquí tenemos que ver que se puede cancelar y que se puede simplificar. Aquí podemos cancelar este término con este. Es exactamente lo mismo, pero son opuestos. Este término positivo, este es negativo. Lo podemos cancelar. Después podemos hacer lo mismo con este término, con menos 4 y con más 4. Lo podemos cancelar. Y nos quedaron este término con delta de x, este término con delta de x cuadrado, todo sobre delta de x cuadrado. Fíjense que tenemos que resolver el límite. Si yo reemplazo por delta de x tendiendo a 0, este término tiende a 0. Este término tiende a 0. 0 más 0, 0. Dividido 0, o sea, está indeterminado. O sea que hasta aquí están cancelando todo y reemplazando da 0 sobre 0. Está indeterminado. ¿Cómo se salva esta indeterminación? Bueno, saco factor común delta de x en el numerador. Pasamos en limpio. Como delta de x se repiten los dos términos, sacamos el factor común delta de x. Abrimos paréntesis, queda x1 más 0,5 por delta de x. Acá había un cuadrado, ahora solamente queda delta de x. Todo sobre delta de x. Y ahora puedo simplificar, salvar la indeterminación. Simplifico delta de x con delta de x. Queda 1 y ahora reemplazo. Delta de x acá queda da 0. Todo este término da 0. x1 más 0. Esto es x1. O sea que, pasando en limpio, la derivada de la función en x1 me da directamente que es x1. Entonces, como x1 vale 1, la derivada en x1 igual 1 nos dio 1. ¿Y qué era esto? Era la pendiente, ¿se acuerdan? ¿La pendiente de quién? La pendiente M de la recta tangente. ¿En dónde? En el punto A. Retomando la idea de la interpretación gráfica. Tangente, acá me quedó separado. Tangente. Entonces, la derivada de la función, 0,5x cuadrado menos x es directamente, por así decir, x. Reemplazada en x1, lo que valga x1. Y en este caso, justo al reemplazar, me queda que la derivada vale, entonces, 1. Reemplazo 1. ¿Y eso qué era? Vendría a ser la pendiente de la recta tangente en A. ¿A quién era? A, para nosotros, es el punto de coordenada 1 de x. ¿Y qué valor era de y? 0,5. No, menos 3,5. Menos 3,5 de y. En ese punto, que está en el dibujo con GeoGebra. Así que vuelvan a repasar este desarrollo con cuidado para ver bien cómo fue todo el cálculo.